¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 26 de abril. Les saluda Manuel. Mis hermanos dicen que los buenos pensamientos producen buenos frutos. Lógicamente, los malos pensamientos producen malos frutos. Pero lo interesante de todo esto es que el hombre es su propio jardinero. En este día, procuremos sembrar el amor de Cristo. Y recuerda que el Señor nos ha mandado que seamos bendecidos. Y ahora pasemos a las Sagradas Escrituras, al libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. El capítulo 6, versículos 1 al 40. En el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el capítulo 22 al versículo 54, y el capítulo 23 al versículo 12. Salmos 95 y 96 al 13. Proverbios 14, del 5 al 6, de la Biblia de las Américas. Opresión de Israel por los madianitas. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, y en las cavernas, y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente, y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra, y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: Ve con toda tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Me quedaré hasta que vuelvas.
Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se los llevó a él debajo de la encina, y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y pan sin levadura, ponlos sobre esta peña, y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca, que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡Ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: Toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿Contendréis vosotros por Baal, o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios: Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón, y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento.
al libro de Lucas, el capítulo 22, al versículo 54, y el capítulo 23, al versículo 12. La negación de Pedro. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, yo no le conozco». Un poco después otro, al verlo, dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro dijo: «Hombre, no es cierto». Pasada como una hora, otro insistía diciendo: «Ciertamente éste también estaba con él, pues él también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, yo no sé de qué hablas». Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: «Adivina, ¿quién es el que te ha golpeado?». También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Pero él les dijo: «Si os lo digo, no lo creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «Entonces tú eres el Hijo de Dios». Y él les respondió: «Vosotros decís que yo soy». Y ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Pilato entonces le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús respondiendo le dijo: «Tú lo dices». Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: «No encuentro delito en este hombre». Pero ellos insistían diciendo: «Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y la interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Salmos 95 y 96, al versículo 13. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos,
Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor, y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Proverbios 14, del 5 al 6. El testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. El escarnecedor busca sabiduría y no la halla, pero para el hombre entendido el conocimiento es fácil. Mis hermanos, Juan 13:35 nos dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Habiendo dicho esto, nos despedimos de usted, agradeciendo su atención. Recuerda que Escucha la Biblia Diaria se origina en Houston, Texas, para todo el mundo de habla hispana. Gracias por su atención y que Dios le llene de bendiciones en este día glorioso que el Señor ha creado.